Saludos a toda la República Dominicana. Mi nombre es Manuel Montero. Le damos la bienvenida a la presentación de un compendio de talleres en apoyo a los estudiantes que serán evaluados a través de la prueba PISA 2022. Esta prueba evalúa las competencias y habilidades matemáticas, científicas y lectoras de los estudiantes de 15 años de edad. A continuación estaremos compartiendo una serie de instrucciones que le guiarán al correcto desarrollo de la prueba. Céntrate en el estímulo, que generalmente está en la pantalla de la derecha. Lee la pregunta con mucha atención, la cual está en la pantalla de la izquierda. Tómate tu tiempo para pensar en los elementos claves de la pregunta. Piensa en la estrategia a seguir para responder a cada pregunta. Formula tu respuesta. Visualiza la siguiente diapositiva con la solución. Es importante recordar lo siguiente. Lee la pregunta y el estímulo con mucha atención. No tengas prisa. Tómate tu tiempo para pensar y responder. Esfuérzate para responder lo mejor posible. Intenta siempre dar una respuesta aunque no la tengas clara. Revisa siempre tus respuestas. Muy importante saber que en PISA muchas veces no hay respuestas correctas o incorrectas. Depende de cómo argumentes tu respuesta, se puede puntuar con una puntuación máxima o parcial. En esta ocasión vamos a trabajar con el segundo taller de matemáticas y tenemos el siguiente ejercicio: subida al monte Fuji. El monte Fuji es un famoso volcán inactivo del Japón. La subida al monte Fuji solo está abierta al público desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto de cada año. Alrededor de unas 300.000 personas suben al monte Fuji durante este periodo de tiempo. Como media, alrededor de cuántas personas suben al monte Fuji cada día. Entonces aquí yo tengo 5 opciones: 500 personas, 107.000 personas, 103.000 personas, 5.000 personas o 10.300 personas. Entonces me dice que debo sacar la media. Pero para eso yo debo conocer primero cuántas personas diariamente suben al monte Fuji. Y aquí yo tengo el dato de cuál es la temporada en la que tenemos la apertura de del monte Fuji. En este caso sería del 1 de julio hasta el 28 de agosto. Del 1 de julio al 31 tenemos 31 días. Entonces lo ponemos por aquí. 31 días más los 28 días de agosto. Estaríamos teniendo entonces 59 días disponibles que tiene este monumento para poder subirse. Como me dice que al año, es decir, en ese periodo, suben 300.000 personas, entonces yo tendría que hacer una división para saber cada día cuántas personas están subiendo. Estaría entonces 300.000 personas entre 59 días. Lo que me da un total de 5.084 personas aproximadamente diarios. Fíjense algo. La división que yo hice no me da un número totalmente exacto, sino que me da un número, me da 5.084 puntos decimales. Ninguna de las respuestas que están aquí tienen esta característica.
pero yo puedo elegir la que más se acerca a esa cantidad. Por tanto, la cantidad que más se acerca, porque lo que me están dando, lo que me están pidiendo es una media. Nunca será un número, no tiene que ser, no tiene por qué ser un número totalmente exacto. En este sentido, la de 5.000 personas es la que más se acerca a este resultado. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Antes también aclarar de que muchas veces podemos encontrar esa situación de que no necesariamente debe ser un número exacto, sino que debo ver cuál es la cantidad que más se acerca al pensamiento que yo tuve en ese momento, a la manera de cómo yo razoné, al razonamiento que yo hice, a la argumentación que yo tuve en el momento. Pasamos otra vez con el monte Fuji. Dice la pregunta número 2. La ruta del Yoshida, que lleva a la cima del monte Fuji, tiene unos 8 kilómetros de longitud. Los senderistas tienen que estar de vuelta de la caminata de 16 kilómetros a las 19 horas. Toshi calcula que puede ascender la montaña caminando 2 kilómetros por hora como media y descenderla al doble de velocidad. Estas velocidades tienen en cuenta las paradas para comer y descansar. Según las velocidades estimadas por Toshi, ¿a qué hora puede, como muy tarde, iniciar su caminata de modo que pueda estar de vuelta a las 19 horas? En este caso, tenemos entonces que ver los datos que nos están dando. Primero, dice que los senderistas, la caminata de 16 kilómetros, que es decir, de ida y vuelta, la hacen para estar de vuelta a las 19 horas. Pero Toshi calcula que puede ascender la montaña caminando 2 kilómetros por hora. Entonces colocamos este dato aquí. 2 kilómetros por hora. Dos kilómetros por hora. Muy bien. Entonces, luego nos dice, eso es para él ascender, para él subir a la montaña. Ahora, como media. Ahora, para descender, me dice que sería el doble. Por tanto, si es el doble, estaríamos hablando de 4 kilómetros por hora para descender. Y entonces, pasamos a responder la pregunta. ¿A qué hora puede como muy tarde iniciar? Bueno, tendremos que ver. Porque si él comienza, tendríamos entonces que hacer una 16 kilómetros. En un primer momento, los 8 kilómetros de subir para ascender, él lo haría en 4 horas. Porque estamos diciendo que él hace 2 kilómetros por hora. Entonces, 8 kilómetros entre 2 serían 4 horas. Luego entonces tenemos que para descender, que serían 8 kilómetros más, pero en este caso, él estaría haciéndolo 4 veces más. Entonces tendríamos aquí que decir que los 8 kilómetros para descender, él lo haría en 2 horas. Partiendo entonces de esa situación, estamos diciendo que Yoshida, la ruta del Yoshida hecha por Toshi, él la haría en un aproximado de 6 horas. Por tanto, si 7 es el límite de horas, tendríamos entonces que hacer un retroceso desde las 7, yendo de manera descendente hasta cumplir las 6 horas. Tendríamos entonces 7 horas. Vamos a ponerla con las horas que
aquí manejan las 19 horas, 18 horas, 17 horas, 16 horas. Eso que estoy colocando aquí es cada una de las horas que él está caminando. 15 horas y me voy a detener hasta cuando llegue a la sexta. 15 horas, 14 horas, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí ya tengo 6 horas. Por tanto, para él poder llegar a las 19 horas, a más tardar, él tendría que salir a las 14 horas para poder llegar a las 7 horas, tal como se indica. Entonces aquí coloco que tendría que salir a más tardar, dijimos 19, sería entonces a las 14 horas. Muy bien. Y entonces pasamos a explicarlo. Utilizamos obviamente los mismos datos que tenemos aquí. Primero, calculamos lo que a Toshi le conllevaría ascender los 8 kilómetros, que sería en 4 horas, y los 4 kilómetros por hora que le conllevaría descender en 2 horas. Y aquí ya puedo quitar esta parte, resultando las horas que debería estar recorriendo el monte. Pasamos entonces a la segunda pregunta. Nos dice, seguimos con el monte Fuji. Toshi llevó un podómetro para contar los pasos durante su recorrido por la ruta del Yoshida. Antes el podómetro mostró que dio 26.660 pasos en la ascensión, es decir, subiendo. Calcula la longitud media del paso de Toshi en su ascensión de 8 kilómetros por la ruta del Yoshida. Expresa tu respuesta en centímetros. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Lo que tenemos que buscar es la media, calcular la media, o sea, los espacios que cuenta, o sea, dividir la cantidad entre la distancia, entre los pasos, entre las distancias, pero primero hacer la conversión en kilómetros. Entonces hacemos lo siguiente. Sabemos que 8 kilómetros es igual a 800 metros. $8,000 metros, perdón. Porque cada kilómetro tiene 1,000 metros. Y que cada metro son 100 centímetros. Por tanto, estaríamos hablando de 8,000 metros, 800,000 centímetros. Pero me están pidiendo la media. Para esto, entonces yo tendría que dividir los 800,000 centímetros entre los 26.660 pasos que dio para ascender. Y eso me daría entonces la media de los pasos que él dio. Fíjense que primero hice la conversión para que pudiera tener la respuesta de kilómetros a metros y de metros a centímetros, y luego entonces pasar a hacer
el resultado de la longitud. Entonces serían 800.000 entre 26.600 pasos, lo que me daría un aproximado de 30 centímetros. Muy bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Tenemos entonces, o revisamos, o continuamos, o le damos a continuar para pasar a un próximo ejercicio. Ahora vamos a realizar el ejercicio 2 de matemáticas. Se titula María la ciclista. Vemos primero el estímulo que nos dice: María acaba de comprar una nueva bicicleta con un velocímetro situado en el manillar. Es decir, el manillar es el timón de la bicicleta. El velocímetro le indica a María la distancia que recorre y la velocidad media del trayecto. La distancia que recorre y la velocidad media del trayecto. Durante un trayecto, María hizo 6 kilómetros durante los 5 primeros minutos y luego 4 kilómetros durante los 6 minutos siguientes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? La primera dice: no se puede decir nada sobre la velocidad media de María a partir de la información facilitada. La velocidad media de María fue mayor durante los 5 primeros minutos que durante los 6 minutos siguientes. La velocidad media de María fue menor durante los 5 minutos los primeros 5 minutos que durante los 6 minutos siguientes. La velocidad media de María fue la misma durante los primeros 5 minutos que durante los 6 minutos siguientes. Lo primero que debemos ver aquí es que debemos sacar primero la media del trayecto y de la distancia del trayecto y del tiempo que duró María en su recorrido. Entonces primero dice: hizo 6 kilómetros durante los primeros 5 minutos y luego 4 kilómetros durante los 6 minutos siguientes. Si sumamos la distancia total recorrida, es decir, si sumamos 6 kilómetros más 4 kilómetros, estamos hablando que hizo una distancia de 10 kilómetros. Si sumamos los minutos, estamos hablando que lo hizo en 11 minutos. ¿Cómo entonces podemos saber la media? La media sería entonces, dividimos la suma de 6 kilómetros más 4 kilómetros, que serían 10, entre 2 sería 5. 5 es la media de la distancia. En el caso de los minutos recorridos, estamos hablando de 5 más 6 sería 11. Estamos hablando que sería 5.5 más o menos aproximadamente la media. Entonces estamos hablando de que sería, en kilómetros sería la media 5 la distancia, y en el tiempo de recorrido sería 5.5. Leemos de nuevo entonces las afirmaciones. Primero, no se puede decir nada sobre la velocidad media de María a partir de la información facilitada. Ya hemos determinado que sí, que se puede decir, porque ya la hemos obtenido. La velocidad media de María fue mayor durante los primeros 5 minutos que durante los 6 minutos siguientes. Bueno, estábamos diciendo que los primeros 5 minutos, es decir, los 5.5 que acabé de explicar, conforme a los 6 minutos conforme a los 6 minutos, estamos hablando que la media está en 5. Por tanto, no fue mayor, sino al revés. La de los 6 minutos fue mayor. Pero vamos a ver. La velocidad media de María fue menor durante los primeros 5 minutos que durante los 6 minutos siguientes. Bueno, aquí sí podemos ver que se acerca un poquito más a la realidad, porque dijimos que la media eran 5.5 minutos y efectivamente los primeros 5 minutos que durante los 6 minutos siguientes, es decir, que sí que sería menor.
la velocidad media de María fue la misma durante los primeros 5 minutos que durante los 6 minutos? Obviamente sabemos que no. Por tanto, la respuesta que más se acerca a la información sería la tercera. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, María recorrió 14 kilómetros hasta la casa de su tía. El velocímetro marcó una velocidad media de 42 kilómetros por hora para todo el trayecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? No se puede decir cuánto tiempo le llevó a María llegar a casa de su tía. A María le lleva 20 minutos llegar a casa de su tía. A María le lleva 3 horas llegar a casa de su tía. A María le llevó 10 minutos llegar a casa de su tía. Lo que sí podemos saber es que a partir de los datos dados, para poder saber la afirmación, debemos primero entender la relación que hay entre los datos. Tenemos la distancia que recorrió, tenemos la velocidad y aquí nos está hablando del tiempo. Por tanto, la fórmula para yo conocer, relacionar estas variables sería la siguiente. Yo tengo la velocidad que es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Por tanto, si yo tengo la velocidad y lo que me falta es el tiempo, yo tendría que hacer entonces un despeje del tiempo dentro de la fórmula. Lo que me quedaría de la manera siguiente, que el tiempo es igual a la distancia recorrida dividido entre la velocidad. Entonces vamos a hacer esa operación para poder determinar entonces el tiempo. La distancia recorrida me dice que es 14 kilómetros dividido entre la velocidad, sería 42. Me está hablando de 0.3. 0.3 por hora. Entonces lo que me está diciendo que sería igual a un 30% de 60. Cuando yo saco el 30% de 60, es decir, el 0.3, voy a ver cuáles de las tres opciones es la que más se acerca. Si yo digo un 30% o 0.3 por 60, la que más se acerca a ese rango de hora son los 20 minutos. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, María fue en bicicleta desde su casa al río, que está a 5 kilómetros, y dice que le llevó alrededor de 20 minutos. Volvió a casa por una ruta más corta de 4 kilómetros, que solo le llevó 10 minutos. ¿Cuál fue la velocidad media de María en kilómetros por hora en su trayecto de vuelta del río? Pues debemos hacer también el mismo ejercicio, es decir, debemos buscar la velocidad media del trayecto. Por tanto, lo que yo debo hacer es tomar la primera velocidad, el primer dato que me da el siguiente dato. Me da la distancia que recorrió, que fueron 5 kilómetros, y el tiempo. En este caso sería la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia sería 5 kilómetros dividido entre 20. Es igual a 0.25. Dejamos ese dato ahí, 0.25. Y vamos entonces ahora a la ruta corta, que fue 4 kilómetros y le llevó 10 minutos. Entonces estamos hablando de que 4 entre 10, 0.4. Entonces debo sumar esa cantidad, esas dos cantidades, 0.4 más 0.25
entre 2. Eso me daría 0.325 décimas. Coloco aquí. Sería la cantidad, la velocidad media del trayecto que ella tuvo. 0.325 kilómetros por hora. De esta manera concluimos con este segundo ejercicio y le animamos para que sigan practicando y desarrollando y ejercitándose a través de la plataforma de Descartes, y nos vemos en un próximo taller. Vamos a realizar otro ejercicio de matemáticas para seguir ejercitándonos, para seguir familiarizándonos con cada uno de los ítems de las preguntas de la prueba PISA. En este ejercicio nos hablan sobre el alquiler de DVD. Sofía trabaja en una tienda que alquila DVDs y juegos de ordenador. En dicha tienda, la cuota anual de socio es de 8 cents. El precio de alquiler de los DVDs para los socios es inferior al precio para los no socios, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Precio de alquiler de un DVD para los no socios, 3.20 cents. Precio de alquiler de un DVD para los socios, 2.60 cents. Nos vamos a la pregunta. El año pasado, Andrés no era socio de la tienda de alquiler de DVDs. Gastó un total de 73,60 cents. ¿Cuánto habría gastado Andrés si hubiese sido socio y hubiese alquilado el mismo número de DVDs? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, para uno socio dijimos que son 3.20 cents. Y para el alquiler de un socio sería 2.60. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre esos dos precios. Estamos hablando de 3.20 menos 2.60. Lo que me da una diferencia de 0.6. Me voy entonces, me dice cuánto había gastado si él hubiese sido socio. Pues gastó un total de 73.60. Bueno, entonces eso quiere decir que si le restamos esa cantidad a 73.60 menos 0.6, hubiese pagado 73. Sí. ¿Cómo lo he calculado? Primero, establecí la diferencia entre el alquiler de un socio y uno que no lo es. La diferencia en sets. Y luego establecí dicha diferencia entre el costo, el gasto total realizado por Andrés antes de ser socio menos la diferencia del gasto si hubiese sido socio. Bien. Pasamos entonces al segundo ejercicio con tenemos el mismo estímulo y nos dice ¿cuál es el número máximo de DVD que tiene que alquilar un no socio para que el coste no sea superior al que debería pagar si fuera socio? Entonces, tendríamos que primero establecer un número
nosotros podemos hacer diferentes tipos, esto lo podemos hacer con diferentes tipos de razonamientos, pero lo haremos de la manera siguiente. Nos decía aquí que la diferencia entre el precio del alquiler, aquí habíamos dicho que era de 0.6 entre estos dos. Si queremos lo podemos volver otra vez, 3.20 para asegurarnos, 2.60, 0.6, confirmamos. Entonces, para que no se pase, dice, comparando dos costos diferentes, si fuera socio o no socio, pero para que no sea superior al que debería pagar si fuera socio, el no socio, entonces debería ser la siguiente manera. Como hay una diferencia de 0.6, el número máximo que podría pagar el socio sería multiplicando 0.6 por la cantidad del alquiler para los socios. 2.60. Estamos hablando de 1.56. Sería el máximo. 1.56. Sí, entonces, ¿cómo lo hicimos? Establecimos la diferencia entre los socios y luego calculamos multiplicando el precio de alquiler de un DVD de un socio para compararlo con el de no socio, y así conocer el máximo establecido. Hasta aquí este ejercicio, porque podemos revisar o continuar, y estaremos entonces luego compartiendo más ejercicios con ustedes. Así que muchas gracias por estar atentos y les seguimos motivando para que puedan seguir ejercitándose en sus casas, seguir familiarizándose con la plataforma, pero sobre todo familiarizándose con el estilo de la prueba PISA, de las preguntas, de tal manera que pudiéramos estar bien preparados, así poder representar dignamente a la República Dominicana a la hora de tomar la prueba. Así que muchas gracias. Agradecemos a todos los estudiantes a nivel nacional de toda la República Dominicana por el seguimiento que han estado dando a estos talleres. Esperamos que les sirva de provecho y que no solamente se queden con este espacio, sino que también puedan seguir desarrollando a través de la plataforma Descartes. Igualmente le extendemos el agradecimiento a cada uno de los padres que sabemos que están apoyando a sus hijos en este transcurso de preparación para la prueba PISA. Ahora te toca a ti. Toma el control de la evaluación PISA. ¡Adelante!